Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, el verso 26. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor nos permite estar aquí en su casa. Aleluya. Amén. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, el verso 26. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie por reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer un único texto y con esto vamos a estar comenzando. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, el verso 26, dice la Escritura: en el nombre del Señor Jesús. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde, queridos hermanos? En Antioquía. Una vez más, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Te pido con humildad y sencillez, Señor, que uses la boca de tu servidor. Ayúdanos a todos, Señor, para poder recibir el consejo bendito de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día a acercarnos más y más a ti, de modo que nos parezcamos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo aleluya. Aleluya. Gloria sea dada al Señor. Gloria a Dios. El tema que voy a hablar en esta hora, hermanos, lo estamos retomando de este verso 26, en donde yo no sé si usted tiene la inquietud o alguna vez se ha preguntado de dónde es que surge la palabra cristiano, o cuándo fue la primera vez que se menciona esta palabra cristiano. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto, pero quiero profundizar un poquito más allá. No solamente quedarme en el hecho de cuándo es que se menciona por primera vez, el lugar donde se menciona, o los hermanos que fueron partícipes de donde se mencionó por primera vez la palabra, la expresión cristiano, sino más bien quiero enfatizarme en lo que significa realmente ser un cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro tiempo actual se escucha bastante en todas partes. Es muy común, es bastante personas hoy en día hablan y se autodenominan cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces menciono esto y lo estoy trayendo con el propósito de que de alguna manera nosotros, si por A o B motivo no tenemos todavía una claridad acerca de lo que significa ser cristiano, o en segundo lugar, realmente que nosotros estemos pasando por alto algún detalle. Y en tercer punto, también lo estoy mencionando porque me gustaría que nos hiciéramos una autoevaluación. Es importante que ya estamos pues a pocos días de que termine este año, y que nosotros como pueblo de Dios también nos autoevaluemos para que tengamos una mejor base en cuanto a lo que queremos continuar haciendo en el siguiente año con el favor de nuestro Dios. Así que me gustaría mencionar un tema que viene en forma de pregunta: ¿cómo saber si yo soy cristiano? Ese es el título que me gustaría compartir con ustedes. Repito, es bastante común en este tiempo. Podemos ver personas de diferentes países, de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferentes congregaciones, diciéndose o autonombrándose cristianos. Y es importante que nosotros aprendamos lo que dice la palabra de Dios, porque hay algo bien interesante. Una cosa es que yo diga que soy cristiano, y otra cosa es que la palabra de Dios me respalde y diga que yo efectivamente lo soy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante que usted y yo entendamos lo que significa ser cristiano, y por eso estoy retomando este verso de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, el verso 26, porque en esta época decir ser cristiano era bastante distinto a lo que conocemos
usted y yo en este tiempo. Decir cristiano en esa época era bastante duro, era bastante difícil. ¿Por qué? Porque los cristianos de aquella época eran perseguidos. Y no perseguidos para felicitarlo o para decirle en qué lugar se están reuniendo para que nosotros podamos participar. No, en esa época ser cristiano era terrible. Era como ponerse un rótulo en la frente y ese rótulo diga máteme, literalmente. Precisamente el día de ayer por la noche estaba viendo una película que está muy buena. La acaban de subir a Netflix y no es que le estoy dando publicidad a Netflix. Está muy interesante y está bastante apegada a lo que la Biblia dice. Se llama el apóstol Pablo, o Pablo, el apóstol de Cristo. Así se llama el tema de la película. Hace poco, no sé si ayer o en esta semana, la subieron a Netflix. Está en inglés y en español y en otros lenguajes. La estuve tratando de buscar en YouTube a ver si está, pero solamente está en el idioma inglés. Entonces, el único lugar donde se puede encontrar es en Netflix. ¿A qué quiero llegar con este punto? De que en esta película se enfoca y se enfatiza muchísimo la manera como eran torturados los apóstoles. En esta película se enfoca cuando el apóstol Pablo está en Roma. Para los que no saben, Pablo quedó preso en Roma. Sus últimos días los vivió tras la reja en la cárcel de Roma y finalmente fue decapitado, es decir, le cortaron su cabeza. Ahora, por eso digo, en la época de la iglesia primitiva, decir soy cristiano no es lo que significa ahora. Habían puntos que resaltaban en la vida de alguien que decía ser cristiano. Y como dato curioso, usted lo puede investigar. En la época del apóstol Pablo, los cristianos eran torturados y eran amarrados y los ponían en unas estacas y luego los prendían vivos a que se quemaran para que sirvieran como antorchas y alumbraran los caminos de la ciudad. Para que usted tenga una idea. Aparte los sacaban y los metían al Coliseo romano, en donde, ciérreme la puerta por favor, en donde sacaban los leones o dejaban ir los leones y luego sacaban a las personas, a los cristianos de aquella época, para que estos cristianos fueran comidos, devorados, despedazados o descuartizados por los leones. Gracias, amado. Perdone, no me había percatado, hermana. Gloria a Dios. Ahora, me estoy dando un poquito de énfasis para que miremos lo que significaba en aquella época ser cristiano. Los hermanos tenían que estar reunidos, pero no como lo estamos haciendo nosotros en este momento, sino a escondida, todo en secreto, todo que nadie se diera cuenta. E inclusive en los lugares donde se reunían, no eran lugares que estaban abiertos al público en general, sino solo unos cuantos conocían el lugar donde se adoraba al Señor. Porque en aquella época, cuando se hablaba de cristianos, se hablaba, número uno, de personas que eran fieles al Señor en todo. En la época del apóstol Pablo, ser cristiano era una persona, un hermano, una hermana que era fiel al Señor en todo. Ahora, por eso estoy dando estos precedentes para que tengamos un poquito nosotros una mejor claridad de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Había persecución. No podían salir abiertamente como nosotros salimos a evangelizar cada de vez en cuando, o como nosotros en el trabajo podemos compartir la palabra de Dios con alguien, o en cualquier parte. No, eso no pasaba en ese momento. Eran perseguidos. En la época del apóstol Pablo había ciertos emperadores, entre ellos Nerón, que fue terrible, quien mandó a quemar el templo del Señor y después le echó la culpa a los cristianos. Todo eso está un poco de la historia para que usted pueda entender un poco mejor. Entonces nos damos cuenta que los cristianos eran perseguidos por todos lados, pero aún con todo y eso, ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. Entonces, ser cristiano en la época del apóstol Pablo, de la iglesia primitiva, en primer lugar, tenían la característica de que eran fieles al Señor en todo. Número dos, ser cristiano en esa época eran hermanos que testificaban con sus vidas
de que eran siervos del Señor Jesús. Note, con sus vidas ellos testificaban de que eran siervos del Señor Jesús. Y la característica número 3 es que ellos estaban dispuestos a morir por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, estoy mencionando estas 3 características. Hay muchas más, pero quiero que entendamos que decir soy cristiano en esa época no era solo una forma de decirlo, sino más bien era una manera de ponerse una marca en la frente y decir literalmente, mátenme. Como ahora es bien común las redes sociales, todo el mundo dice que es cristiano. Y uno los mira allí de tantas maneras, formas y todo eso. Y todo el mundo, y yo soy cristiano y aquí y allá. Pero no era así en la época primitiva. Era distinto. No es como en estos tiempos. Yo sé que ahora todo el mundo dice cristiano y se escucha muy bonito. Y la mayoría quizás ni siquiera sabe a ciencia cierta lo que significa la tarea o la responsabilidad que conlleva decir soy cristianos. Gloria a Dios. E incluso hay personas que hoy en día dicen que son cristianos y ni siquiera leen la palabra del Señor. Aleluya. Fíjense. Incluso hoy en día hay personas que dicen que son cristianos y no se congregan. Señor. ¿Se imagina? ¿Se da cuenta el contraste? Incluso hoy en día hay personas que dicen que son cristianos, pero ni siquiera buscan en ayuno al Señor. Ahora, prestemos atención un poquito más a las 3 características que acabo de mencionar de lo que significaba ser cristiano en la época primitiva. Dijimos que la primera característica era que eran fieles al Señor en todo. Amén. Número 2, testificaban con sus vidas de que eran del Señor Jesús. Ellos no negaban al Señor aún sabiendo que los iban a matar. Por eso le digo, vea esta película, está muy buena. Hay muchísimas cosas que están apegadas al contexto de la palabra de Dios. Hay otra que es un poco ahí de fantasía, aparte del quien hizo la película. Pero hay muchas cosas que están muy buenas. Y la número 3, estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a ser torturados. Estaban dispuestos a ser perseguidos. Sus hijos los padres estaban dispuestos que sus hijos murieran por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, digo yo, ¿usted estaría dispuesto como padre a que sus hijos murieran por causa del evangelio del Señor Jesucristo? ¿Continuaría diciendo que es cristiano? ¿Continuaría testificando? Gloria a Dios. Fíjese que hay personas hoy en día que dicen que son cristianos y hasta les da pena subir a un post o algo cristiano en sus redes sociales. Fíjese. O le da pena darle un like o comentar algo bonito o que alguien más conozca del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que está ocurriendo aquí. Vemos que Pablo y Bernabé se quedan donde en Antioquía se quedaron por más de un año y comenzaron a enseñarle la palabra de Dios. Yo sé que nosotros cuando leemos la Biblia se mira todo tan bonito, o se lee todo tan bonito, pero créame, había persecución. Ellos no predicaban la palabra de Dios tan libremente o tan abiertamente como lo hacemos nosotros hoy en día. Había muerte alrededor de cada uno de los apóstoles y de aquellos que se decían ser cristianos. Por eso estoy aclarando y enfatizando que ser cristiano en la época de la iglesia primitiva era ponerse un rótulo literalmente diciendo mátenme. Ahora, nosotros debemos entender que si nosotros decimos hoy en día que somos cristianos, hay ciertas características que cada uno de nosotros o la persona que dice que es cristiano tiene que reunir ciertas características. Amén. Porque no todo el que diga que es cristiano, es la verdad. Amén. No todo el que se presenta y dice que es pastor. Amén. Amén. No todo el que dice que es de Dios, es de Dios. El enemigo también se disfraza, dice la palabra del Señor. Entonces miremos algunas características que debemos encontrar en una persona que dice que es cristiano.
La primera característica que debemos de evaluar específicamente en alguien que dice que es cristiano, la primera característica es su profesión de fe. Ya testificó que usted ha conocido al Señor y Salvador Jesucristo. Usted lo ha confesado con su boca que el Señor es su Salvador. Usted lo ha creído con todo su corazón que Él murió y resucitó de los muertos. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 10, el verso 9 en adelante. Romanos capítulo 10, el verso 9 en adelante. Entonces vamos a adentrarnos ahora a contestar esta pregunta. Y como dije hace un momento, es una autoevaluación. Amén. Y ahora que estamos a pocos días de finalizar este año, sería muy bueno que nosotros tengamos esa claridad para tener esa base y saber en qué área necesitamos trabajar más, o en qué aspecto necesitamos rendir mejor nuestra vida al Señor para comenzar este año nuevo con todo en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 10, el verso 9 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, no te quiero hacer la aclaración que estos versículos o estos dos textos son bastante usados de una manera equivocada en muchas congregaciones, en donde le dicen a las personas que con solo que se arrepienta, con solo que confiese al Señor, pues ya sencillamente la persona ha obtenido la salvación. Si bien es cierto, el texto habla de salvación, pero debemos entender que esta carta está siendo dirigida a los hermanos que ya son bautizados, que ya están perseverando en la gracia del Señor Jesucristo. En pocas palabras, esta palabra o esta carta es dirigida a la iglesia ubicada en la ciudad de Roma. Gloria a Dios. Entonces, creer en el Señor no es solamente decir, mírenme, yo creo en el Señor. No. Creer en el Señor va mucho más allá. Se necesita fe, pero al mismo tiempo se necesita que esa fe se demuestre. ¿Cómo? A través de acción. Entonces, estamos mencionando de que la primera característica para que una persona que dice o se autoproclama cristiano debe reunir es su profesión de fe. Por lo tanto, debe creer, debe haberle entregado su vida al Señor y debe haber sido bautizado en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Marcos capítulo 16, el verso 16. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marcos capítulo 16, el verso 16. Repito, es fácil para la grande mayoría decir, acepte a Cristo y ya estuvo. Y ya todo está. No. Cuando la Biblia habla de profesión de fe, no está hablando de un par de segundos que todos me vieron, me sacaron la foto, el video para que todos vean en las redes sociales que entregó su vida al Señor. No. El Señor no está hablando solamente de eso, está hablando de todo lo que involucra el verdaderamente esa profesión de fe, el confesar al Señor. Porque alguien puede decirlo en ese momento y después no lo vuelve a hacer. Gloria a Dios. Marcos capítulo 16, el verso 16, dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten, Romanos habla de creer en el Señor, de confesarlo, pero está hablando también de demostrarlo. ¿Cómo? A través de las obras, a través de el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note, cuando hablamos de que en Antioquía se le menciona que por primera vez fueron mencionados o nombrados cristianos, está hablando de hermanos que ya habían arrepentido de cada uno de sus pecados, ya habían pasado por las aguas bautismales. El nombre del Señor Jesús había sido invocado sobre sus vidas y por ende eran parte del cuerpo del Señor Jesucristo. A estos hermanos es a quienes se les menciona por primera vez que se les llamó cristianos. Característica número 2 de alguien que dice que es cristiano: debe creer en la resurrección, en la muerte, en la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo como el fundamento de la salvación. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 15, el verso 3. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, el verso 3. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir que es cristiano y no cree en la resurrección? ¿Se imagina? Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 3. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de creer en la resurrección, es que hay que creerlo, pero hay otro aspecto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, el verso 15 en adelante. Gloria a Dios, que es donde la mayoría se quedan cortos. Romanos capítulo 1, el verso 15 en adelante. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Así que en cuanto a mí, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma. Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la segunda característica para alguien que dice que es cristiano es que no se avergüence de decir que es propiedad de Cristo. Amén, amén. Y el no avergonzarse involucra muchísimas cosas, amados hermanos. Desde nuestra manera de hablar, nuestra manera de interactuar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera como nosotros nos llevamos en el hogar, en el trabajo, afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien dice que es cristiano, realmente debe ser una persona que no se avergüence del evangelio del Señor Jesucristo. Ahora hay personas que dicen que son cristianos y les da pena andar una Biblia en la mano. Pero son cristianos. Hay personas que dicen que son cristianos y no se visten como cristianos. Amén, amén. Pocos amén, pero eso es la verdad, es palabra de Dios, hermanos. Ahora, es importante que entendamos que ser cristiano pues se escucha fácil, bonito y todo, pero realmente, hermanos, debemos de entender que ser cristiano es más que una simple palabra. Ser cristiano es alguien, e incluso cuando revisamos la palabra etimológica o el origen de la palabra cristiano, significa ser como Cristo. Parecerme a Cristo. Eso quiere decir la palabra cristiano. Entonces, cuando alguien dice, sea hombre, mujer, niño, joven, señorita o anciano, y dice, yo soy cristiano, está diciendo, yo me parezco a Cristo. Ahora se imagina a alguien en una minifalda allí y todo, y diciendo, yo soy cristiana. Oh my God. ¿Se parece a Cristo eso? No. Realmente no se parece. O alguien ahí con la botella y todo haciendo ruido, escándalo, que todo el vecindario se da cuenta. Yo soy cristiano. No.
¿Se parece eso a Cristo? No, realmente. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando alguien dice que es cristiano es porque su vida, no solamente su vida, sus acciones, su manera de ser, su manera de interactuar con todo, debe reflejar que Cristo está trabajando dentro de ese hermano o de esa hermana. No es perfecto, pero está en camino trabajando el Señor en su vida. Aleluya. Característica número 3, una transformación de vida. Aquella persona que dice que Cristo o que es cristiano significa que el Señor Jesucristo ha cambiado todo lo que hay en esta persona y ahora está sirviendo al Señor. Es decir, ha experimentado un arrepentimiento verdadero y ahora está permitiéndole al Señor que le transforme y le cambie. Gloria a Dios. Porque ahora hay muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano, tengo tantos años de ser cristiano, pero no se mira ningún cambio en sus vidas. Amén, amén. Parece que Cristo no ha entrado allí. Parece que Cristo llegó de vacaciones o en un momento determinado y se fue. No se quedó. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo que le transforme su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Lucas, capítulo 19, el verso 1 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 19, el verso 1 en adelante. Por eso es que ahora hay muchos que dicen, soy cristiano y celebrando la Navidad. Hasta compran vino para compartir con los demás. Y se vuelven bien bíblicos. No, si Cristo tomaba vino. Y los apóstoles y empiezan a sacar de contexto la palabra de Dios para contar que de quedar bien con el mundo. Amén. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 19, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice el Señor, habiendo entrado Jesús en Jericó. ¿A dónde entró Jesús? Jericó. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo. ¿Cómo se llamaba ese varón? Zaqueo. Que era uno de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Ahora note, ¿qué está diciendo Zaqueo con esta acción? Está diciéndole al Señor, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Estoy dispuesto a que me cambies. Estoy dispuesto a que me transforme. Estoy dispuesto a que hagas de mí una nueva criatura. Porque es lo que hace alguien que dice que es cristiano. Quiere cada día parecerse más y más al Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Si quiere parecerse al Señor. Si no se quiere parecer al Señor, entonces no va a tratar de hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 9, el verso 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Encontramos este encuentro, acabamos de hablar del encuentro que tuvo Zaqueo con el Señor Jesucristo. Ahora este otro hombre, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con el Señor, pero después de ese encuentro su vida fue distinta.
Hechos de los Apóstoles capítulo 9 verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así eran conocidos anteriormente los jesucitas o los seguidores del Señor. Jesús eran conocidos como la iglesia o los seguidores del camino. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Verso 6 y último: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Note, Pablo tiene un encuentro, Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Después de ese encuentro, el Señor le dice todo lo que tiene que hacer. Pablo está dispuesto a hacer lo que el Señor le dice que haga, se bautiza y luego él está predicando la palabra del Señor. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 9, el verso 20, lea conmigo por favor. Hechos capítulo 9, el verso 20. Mire, Saulo, después que tiene ese encuentro con el Señor, comienza a prepararse, a buscar, a aprender más y más del Señor. Y ahora en el verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora es importante que entendamos que primeramente comienza llevando el evangelio a los judíos, pero posteriormente el Señor lo manda a que le predique a aquellos que no son judíos. Usted puede leer todo el capítulo 9 y notará que Pablo fue bautizado en el nombre precioso del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces estamos hablando, hermano, que la persona que dice que es cristiano debe dejarse transformar por el Señor. Porque todos nosotros necesitamos que el Rey de Reyes, el alfarero de alfareros, nos cambie, nos transforme, nos guía, nos prepare, nos haga mejor de lo que ahora Él está haciendo. Pero eso es voluntario. Amén, amén. Sí, Señor. Muchas veces encontramos personas diciendo: yo soy cristiano, pero nada de transformación en sus vidas. Oye, teniendo una vida doble o triple. Exacto, y tantas cosas, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que dejarnos transformar por el Señor y Salvador Jesucristo. Cuarta característica para toda persona que dice que es cristiano: obediencia a las enseñanzas del Señor Jesús. Le pregunto yo a usted, ¿usted está siguiendo todas las enseñanzas del Señor Jesús? Porque muchas veces decimos: yo obedezco a Dios, pero algunas cosas, algunas, no todas. Ahora entiendo que no somos perfectos y difícilmente tal vez podríamos cumplirlas todas en su cabalidad, pero al menos lo estamos intentando, hermanos. Eso es lo que marca la diferencia. Y Dios no está buscando un perfecto, está buscando hombres y mujeres que estemos dispuestos a intentarlo, a intentar mejorar, a intentar obedecerlo, a intentar decirle: Señor, aquí está mi vida para la gloria de tu nombre santo. Entonces, esa cuarta característica es que obedecen en todo, están siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esa obediencia es en cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios. Porque a veces las personas están afuera diciendo: somos cristianos, y obedecen a Dios solamente en algunas partes, o solamente en el alma y en el espíritu, y en el cuerpo bien, gracias. Eso no, el Señor no se puede meter a obrar en esa vida. Primera carta de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Si voy muy rápido, dígale, pastor, más despacio. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Estoy trayendo esta enseñanza para que comencemos a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermano. Amén, así es. No estoy diciendo, tampoco estoy trayendo esta enseñanza como para que andemos señalando a todo el mundo. Ve, dice que es cristiano y realmente no lo es. No. Lo que tenemos que hacer es orar por esas personas. Amén. Para que tengan un encuentro verdadero con el Señor. Pero de paso, ¿quién quita? Y tal vez nosotros hemos caído en el mismo pensamiento o en la misma actitud o manera de actuar. Entonces es importante que nosotros reflexionemos. Amén. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Es decir, cuando hablamos de obediencia a Dios, la obediencia a Dios involucra todas las áreas de nuestra vida. Y eso implica la santidad. Aclaro, la santidad comienza adentro del corazón y comienza a manifestarse afuera, en lo exterior. No vamos a caer en la falsa enseñanza de que la santidad es solamente por dentro y que afuera no importa cómo se mire el caparazón, lo importante es que de adentro esté bien. Así no funciona la cosa. Amén, amén. Y por ahí han salido tantos ejemplos donde alguien dice, ¿cómo sabe usted que el banano o el plátano está verde o está maduro? ¿Cómo? ¿Cómo está dentro o cómo está afuera? Está afuera. Amén. ¿Cómo sabe usted que el mango está verde o está maduro, que ya está listo para comerse? ¿Por lo que está adentro o por lo que está afuera? Está afuera. Por lo que está afuera. ¿Se da cuenta? La misma creación nos dice que tan importante es lo que está dentro como lo que se está reflejando afuera. Amén, amén. Gloria a Dios, la Amén. misma naturaleza que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, alguien que diga, soy cristiano, pero Dios solo mira mi corazón. Sí, y con el corazón de fuera. No, eso no es así. Aleluya. Filipenses capítulo 1, el verso 21, por favor. Filipenses capítulo 1, el verso 21. Estamos hablando de esta cuarta característica de alguien que dice que es cristiano. Tiene que obedecer al Señor en todo, o al menos tratar. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Filipenses 1:21 dice la Escritura, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién decía esto? El hermano Pablo. Amén. Él decía, para mí. ¿Usted cree que en la época de Pablo o en la época de la iglesia primitiva no había modas? Présteme atención acá. ¿Usted cree que en la época de la iglesia primitiva no había modas? ¿No había cosas que llamaran la atención? ¿O cree que todo era obsoleto? No. También habían cosas que llamaban y atraían la atención de los cristianos de aquella época como las hay hoy en día. Pero en medio de todas esas cosas, los hermanos trataban y decían, pues vamos a servir al Señor. Y entre ellos Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Diciendo todo esto, aunque me guste, pero sé que con estas cosas no voy a agradar al Señor. Prefiero guardarme para el Señor. Prefiero obedecer, prefiero seguir las pisadas de mi Maestro, del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Marcos capítulo 12, el verso 30, por favor. Marcos capítulo 12, el verso 30. Entonces estamos hablando de obedecer al Señor. Gloria a Dios. Marcos capítulo 12, el verso 30. Si usted lo tiene, dígame amén. Obedecer al Señor. Verso 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Es decir, obedecer al Señor implica amarlo. Amén.
Y amarlo significa de frente y de espalda. Amén. Y por los lados. Amén. Amén. Yo no creo que un esposo con una esposa le dice te amo de frente y solo se da la vuelta, hace algo que daña a esa persona. Amén. Amén. ¿Sería eso amor? No. Sería como doble cara, una hipocresía, ¿verdad? Amén. 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 Entonces el hombre o la mujer le dice, mira papi o mira mami, te amo, me haces falta, te aprecio bastante, de frente. Y solo se da la vuelta o se va para el trabajo o hace o se va a realizar cualquier otra cosa, comienza a actuar y comportarse lo contrario a lo que le acaba de confesar a su pareja. Amén. Eso no sería amor. Entonces la obediencia implica amar al Señor. Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos en todo aspecto, sin importar el lugar donde estemos, tenemos que amar al Señor. Amén. Amén. Recuerde que los ojos del Señor están en todo lugar. Amén. Ahí hay una cámara que está pendiente las 24 horas del día. Gloria a Dios. Característica número 5. Los frutos del Espíritu. Alguien que dice que es cristiano y que es de Cristo, que está revestido del Señor y que tiene tantos años de estar en el Evangelio del Señor Jesucristo, tiene que dar frutos en su vida. El Espíritu Santo tiene que estar revelando frutos en su vida, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, el verso 22. Gálatas, capítulo 5, el verso 22. Gloria a Dios. Amén, amén. Abundan las personas que dicen soy cristianos y no tienen amor. Amén. Ni amor por el prójimo, ni por Dios, ni por sí mismo. Abunda la gente que dice que son cristianos, pero son mecha corta. Aleluya. Solo gruñendo pasa, molestos, incómodos. Ay, ay, ay. Abunda la gente que diga soy cristiano, pero no tienen mansedumbre, son orgullosos, engreídos, altivos, etcétera, etcétera. El fruto del Espíritu no está en ellos. Amén. Amén, Señor. amén. Gálatas capítulo 5, el verso 22, lea conmigo y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay gente que dice que son cristianos y no tienen el dominio propio. Señor. Lo mismo le da, dice, en mi tierra chana que Juana. Cristiano En mi de tierra afuera. dice así, es decir, lo mismo le da estar en el mundo que estar dentro de la iglesia, pero eso no es así, eso no debe pasar con los hijos de Dios. Hay cristianos que dicen, o personas que dicen que son cristianos, pero lo que más sobresale en sus vidas es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y tantas cosas que sobresalen en muchas personas que dicen que son cristianos. Amén. Así es. Leámoslo, Gálatas, capítulo 5, el verso 19. Gloria a Dios. Por eso, yo sé que hoy en día es bastante común. Cualquiera dice, no, yo soy cristiano para la gloria y honra del Señor. Amén. Usted es cristiano. Amén, dice. Oye, Soy cristiano. oye, ya. Y los otros por allá dicen, y apostólico y romano, dicen por el otro lado. Religioso. Pero cuando nos vamos un poquito más a sus vidas, están lejos de lo que esa palabra significa. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Significa que si hay una persona en este tiempo que dice que es cristiano y está practicando alguna de las cosas que acabamos de mencionar, no se va con el Señor. Aleluya. No es de Cristo. No está tratando de imitar al Señor Jesucristo. ¿Cuándo el Señor Jesucristo anduvo de borracho? ¿Cuándo el Señor Jesucristo anduvo de envidioso? ¿Cuándo el Señor Jesucristo anduvo de pleitista? Hay algunos de vosotros que son bien pleitistas. Ay, ay, ay. ¿Cuándo el Señor Jesucristo anduvo de enemigo? Ay, ay, ay. Amén. Entonces hay algunos de vosotros que como que no nos gusta hacer amistad. Nos cerramos y ya no queremos darle la puerta o la entrada para conversar, para podernos llevar con los demás. Hermano, ¿cuándo el Señor Jesucristo anduvo en fornicación? Nunca. Nunca. Entonces note, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Cualquier persona que dice soy cristiano y está pasando por alto todos estos detalles, significa que esa palabra le queda muy, pero muy grande. Aleluya. Y la verdad no está en él. Ahora, es mejor a sincerarnos, es mejor venir con sinceridad y decirle, Señor, ayúdame, Padre, porque yo necesito cambiar, yo necesito ser mejor, yo necesito que tú me transformes, yo necesito que tú me perdones, yo necesito ser distinto, Padre amado. Thank you. Hay personas que dicen que son cristianos y se visten tan, pero tan sensuales. Ay, ay, ay. Cuando pasan por la luz o la luz medio les pega, se les como una radiografía, un rayos X, ahí todo se mira. Hay otros que se visten tan sensuales, dicen que son cristianos y enseñan hasta el último detalle de sus partes privadas. Entonces nos damos cuenta, hermano, que esto es bastante común en este tiempo, pero nosotros debemos aprender, y repito, no estamos para señalar, no estamos para juzgarlo, no estamos para burlarnos, estamos para orar por cada una de estas personas y sobre todo preocuparnos por nosotros de tratar de hacerlo mejor para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta hora, gloria sean dadas al Señor. Ahora, la pregunta sigue todavía en el aire. ¿Cómo saber si soy cristiano? Pregúntele a su hermano que tiene a la par. Dígale, hermano, ¿usted se ha dado cuenta si yo soy o no soy o me falta? Amén. Yo creo que sin necesidad de preguntarle a nadie, nosotros mismos sabemos si somos o no somos. Amén. Sin necesidad de preguntarle a nadie, nosotros sabemos si somos o no somos. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor que reposa sobre nosotros nos dice si somos o no somos del Señor. Pero es importante que nosotros tengamos claridad en que somos del Señor. Y si somos del Señor, pues esforcémonos cada día para agradar a nuestro Padre Celestial. Si otros están haciendo un mal uso de la palabra cristiano, creyente, como le quiera llamar, allá de ellos. Vamos a orar para que el Señor los ayude, pero al mismo tiempo vamos a orar para que el Señor nos ayude a nosotros. Por eso es que en la época primitiva, cuando no cualquiera decía soy cristiano, porque decir soy cristiano sabía que los romanos, los soldados romanos andaban cerca, tenían espías, orejas dicen ahí en mi tierra, espías que anduvieran percatándose quién decía que era cristiano, quién se comportaba, quién vestía como alguien distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. ¿Para qué? Para agarrarlos, apresarlos, torturarlos, quemarlos vivos, que sirvieran como antorcha en el camino de la ciudad, o sacar los leones del Coliseo romano y que toda esa gente que estaba en las graderías como espectadores empezaran a gritar y a decir saquen a los cristianos y liberen a los leones, para que los descuartizaran y los mataran.
Eso era antes. Qué bueno que el Señor no nos ha permitido vivir en una época como esa. Porque si nosotros viviéramos en una época como esa, a lo mejor muchos de nosotros hace tiempo nos hubiéramos echado para atrás y no diríamos que somos cristianos. Pero mire que el Señor nos ha dejado o nos la ha puesto un poco más fácil, diríamos, para nosotros. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que lo obedezcamos, que nos dejemos transformar, que nos dejemos guiar, que permitamos que Él haga la obra en cada uno de nosotros. No se avergüence de decir que es hijo de Dios. No se avergüence de vestirse como una hija de Dios o como un hijo de Dios. No se avergüence de decir que usted es del nombre de Jesús. No se avergüence de decir que usted es propiedad del Señor Jesús. Pablo sabía que lo iban a matar, sabía que lo iban a decapitar, a cortarle su cabeza y dentro de la cárcel. Y podría haber puesto de excusa y decir, Señor, me van a matar, así que mejor me callo. Pero no, Pablo con mucha más gana, con mucha más pasión, hablaba de Cristo Jesús. Con mucha más entrega, él predicaba a Cristo. No se avergonzaba de decir, soy del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta hora que diga, soy del Señor Jesucristo? Pero que esas palabras no solamente salgan de nuestra boca y el viento se las lleva y allí se quedó todo. No, sino que procuremos. Por eso estamos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza, pidiéndole al Señor que haga la obra en nosotros, pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza. En estos minutos que nos quedan, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos